Mi gente, sean bienvenidos a su canal, Los Guardianes TV Show. En esta ocasión tenemos como invitado a un empresario quien nos va a contar su trayectoria de cómo llegó a ser millonario, a cómo hacerse rico, señores. Y estamos aquí con Arnulfo Álvarez. Qué bueno. Vamos a hablar, cuénteme sobre su primer trabajo. Bueno, mi primer trabajo fue más o menos a la edad de 10 años. Yo trabajaba con mi papá, nosotros teníamos una fábrica de queso y una fábrica de cacaíto, en ese tiempo que eran de dulce. Sí. Hacíamos queso y dulce. Ahí yo tenía más o menos, cuando yo comencé con mi papá, y tenía más o menos 10 años. Entonces también criábamos puerco, cerdo en ese tiempo. Mi papá compraba y vendía cerdo y criaba. Era un negocio amplio ahí entonces que tenían ustedes en aquel tiempo. En ese tiempo yo más o menos tenía 10 años de edad. Ya yo comencé a los 10 años, estaba en la escuela, entré de la edad de 6 años a la escuela. Iba a la escuela y trabajaba con mi papá, con mi padre. Y de ahí después hicimos una ruta de queso, de vender queso y de vender cacaíto en la zona, pero era a caballo. ¿A caballo? A caballo. ¿En qué año era ese? Eso fue en 1970 por ahí. ¿Había pocos vehículos en esa época? No había vehículos, prácticamente en ese tiempo había pocos vehículos. La carretera era mala, la zona nosotros nos desarrollábamos por La Jaiba, Gualete, y salíamos a Mamey y la Isabel, entrábamos por fuera entonces. Pero eran caminos que eran un poco difíciles. Sí. Entonces en esa época nosotros comenzamos, mi papá mío fabricaba y los hermanos míos, éramos 3, 4 hermanos, éramos vendedores. Cada quien tenía su ruta y salía. Cada quien ya tenía su ruta. Su ruta. Los más viejos que yo ya tenían motores. Tú ves, y había uno ya que era más viejo y ya tenía una camionetica. El más viejo de la familia. Y yo salí en un caballo y cosas. Después compré un motor ya como a los 12 o 13. ¿A los 12 o 13? No, 13 años. Saqué un motor a crédito. Pero no me lo daban a mí porque yo era menor de edad y tuve que llevar a un señor de aquí que se llamaba Pablo Sala, que tenía un crédito en una agencia en Puerto Plata, y me llevó y lo sacó a nombre de él, pero el motor era mío, ¿tú ves? Sí. Entonces ahí comenzamos. Entonces el motor, y seguimos la ruta. Lo manteníamos con la crianza, con la ruta. Después pusimos un pequeño colmado, una hermana mía y yo. Y ahí comenzamos a desarrollar. Después yo pasé como a la edad y estudiando en la escuela. Entonces pasé a la edad de 15 años. Ya ahí cuando está esa foto ahí. Sí. Y aquí era un carro entonces, un carro. ¿Un carro? Sí, en ese tiempo, un carro a crédito también. Con un crédito, con los pagarés en ese tiempo como a 30 o 40 pesos mensuales. Pero era un carro moderno, un carro... ¿Qué marca que usted se acuerda? Un Mazda. Un Mazda 1500 en ese tiempo era, Mazda 1500. La antena era moderno porque la antena era por el botón que subía, eso era raro en ese tiempo. Sí. Y traía radio y cosas, tú ves, y traía cinta, un cassette de cinta. Se oía música, un carrito bien bonito. Entonces ese carro yo lo usaba vendiendo y cargando pasajeros. Usted lo usaba para dos cosas. Para dos cosas, sí. Lo usaba un día en la semana para la ruta de la venta de queso y los otros días era conchando. ¿Para dónde usted hacía la ruta conchando? Nosotros salíamos aquí, íbamos a Montecristi, íbamos a Puerto Plata, hacíamos viajes a la Isabel, así corto. ¿Tú entiendes? A veces a Santiago no, pues Santiago había mucho tráfico y yo no tenía licencia en ese tiempo. Entonces los tránsitos trancaban a uno y cosas, sí. Yo no sé si mía. Era muy difícil obtener una licencia. No era difícil, pero yo no tenía edad, porque lo que tenía prácticamente eran 15 años. No tenía edad de sacar licencia. Después tuve que aumentarme entonces para poder sacar la licencia.
aumentarme 2 años. A los 16 tuve que sacar la licencia y ponerme de 18. Entonces ahí, entonces ¿qué quiero? Entonces comienzo a viajar. Entonces ahí viene que cambio el carrito entonces, que ya está medio viejo, lo cambio por una guaguita de pasajero. Una guagua pasajero. Más amplia, a crédito también, y sigo viajando. Después la guagua, y sigo con el negocio de queso. Me dedico aquí, compro limón en la zona y lo llevo en la guagua, y yo lo llevo a Santiago, llevo los pasajeros. Y sigo manejando, llevo el queso a Santiago. Entonces, en esa época, después la guagua también, adquirí otra más grande. Entonces, Otra más grande. más grande. Pero la primera era de 12 pasajeros, después adquirí una de 22. Después duré otro tiempo, la pagué y adquirí una de 40 pasajeros, de esa grande que viajan ahora. Pero usted se esforzaba mucho porque usted pasó de una guagua de 12 pasajeros a una de 21. De 21, sí. Después a una de 42. Porque esas venían para 42, no le metía hasta 60. Pero venían para 42 Sí. pasajeros. Entonces ya son una guagua grande que es la que viaja ahora de aquí. En ese tiempo. Entonces ahí sigo después. Ya la familia mía estábamos incursionando en el negocio. Yo había creado ya mucha experiencia en la ciudad, en Santiago, conocía la ciudad, conseguía la mayoría de los negocios de aquí, yo lo llevaba a la ciudad y le conseguía crédito, con los almacenistas le conseguía cosas. Y después decido yo también irme al comercio, porque ya hay gente de la familia mía que está en el comercio. Vamos a hablar sobre eso. ¿Cuándo usted empieza en el mundo del comercio? Yo comienzo en el mundo ya del comercio en el 1982. Cuénteme cómo fue esa estadía. Yo viajaba en una guagua de pasajeros. Aquí este local que yo vivo aquí ahora, esto era alquilado, era una casa de madera que había aquí en esta esquina. Yo estaba soltero, yo vivía en la otra calle con los papás míos, con los padres míos. Entonces me nace que quiero poner un negocio, estoy viajando para Santiago diario y me pongo a analizar de que debo explotar las dos cosas, la ruta y el comercio aquí, porque estoy todos los días donde está la mayoría de la mercancía, donde está el hospedaje, la verdura, ¿tú entiendes? Sí. Entonces me pongo a analizar eso y me preparo un tiempo, más o menos de un año con ese proyecto, callado, por dentro yo. Sin usted decírselo a nadie. A nadie. Entonces aparece la casa que la vacían y esta misma esquina aquí me pongo a analizar que esa esquina era comercial, ¿tú ves? Porque estaba en la Duarte. La misma calle principal. Por ahí pasaba todo el mundo. Todo el mundo. Entonces cojo ahí y la gente que estaba en la casa se van. Entonces aprovecho ahí el dueño de la casa y le digo, me dice que había que darle 6 meses adelantado, cuando eso eran a 10 pesos los meses. A 10 pesos los meses. No. Y tuve que buscar 60 pesos. No, a 10 pesos no, a 100 pesos. Sí. A 100, tuve que buscar 600 pesos. Los alquileres eran a 100 pesos mensuales. Y entonces me dijo que ahí me la alquilaba, pero que tenía que buscarle 6 meses juntos. Y le busqué los 600 pesos y se la alquilé. Pero la dejé cerrar porque todavía no tenía todo el dinero para arrancar. Y la dejé ahí. Entonces ya cuando yo vi que faltaban como 2 meses, que se me estaba acercando, comencé con los planes y comencé a preparar los tramos y las cosas. Y preparé el negocio. Traje un freezer, lo primero, nuevo. Y arranqué en esa época como con un capitalito de 10 o 12 mil pesos. Que era bueno para esa época. Lógico, ya era un colmado que por aquí la gente nunca había arrancado con 10 o 12 mil pesos. La gente arrancaba con menos, con nada. Entonces yo puse ya un colmadito que había de todo. Pero aparte de eso yo viajaba a diario a la ciudad. Que si se me acababa algo lo traía diario. Entonces puse un sobrino mío y una hermana mía a atenderlo. Y el papá mío que me ayudaba, tuve de tarde, de noche, venía y me ayudaba. Y no me había casado. Entonces sí ya tenía ya amores con la esposa mía. Eso fue su primer amor. Sí, entonces ya nosotros teníamos amores, pero
yo puse el colmado, entonces ella era profesora, en ese tiempo ganaba 200 pesos. Y entonces cuando ella, teníamos amores públicos y yo estábamos comprometidos, yo arranqué con el colmado y viajando para Santiago, y ella siempre venía cuando venía de la escuela. Venía con la hermana mía a ayudarme también. Entonces al año justo de yo poner el negocio, yo puse el negocio un 23 de diciembre del 82. Entonces nosotros nos casamos, un 23 de junio del 82, nos casamos un 23 de junio del 83. Entonces, ahí entonces nos casamos al año, pero ya el negocio estaba ya no despegado, ya el negocio ya lo conocía toda la todo el mundo, zona. Yo había hecho el nombre, ya fue una boda muy famosa en esa época, donde nos la apadrinaron gente de Santiago, empresarios de Santiago, tú ves, y ya el nombre de uno estaba en la zona, pero todavía no había un capital, tú ves. Sí. Entonces ahí seguimos trabajando y nos casamos. Entonces ahí seguimos trabajando juntos. Después entonces comenzamos a pensar en comprar la esquina. ¿En cuánto la llegó a usted a comprar? No, porque yo pagaba alquiler, entonces comenzó el tipo a ver que yo estaba ganando, a subirme los alquileres hasta caerme. Entonces yo me costó proponerle comprarla. Entonces me pidió un precio en ese tiempo que ese era un precio excesivo cuando él me dijo que si yo le daba 20,000 pesos. Era mucho eso. Así eran 20 millones ahora. Y ella que no, que cómo va a ser, que esto, que sé yo qué. Y dijo, no, pues yo no la vendo, porque yo no tengo necesidad, y qué sé yo, que usted va a tener que pagar esos alquileres como yo lo pida o salir. Entonces no tuvo otra opción mejor que venir y comprarlo. Y seguir pagarle. Entonces, no, después cuando se la voy a comprar, dice que son 25,000, si no. Cuando vio que yo estaba preparado para comprarle. Y entonces ahí dijo que no, que sé yo qué. Y yo por no desbaratar el negocio, entonces tuve que aceptarlo por 25,000, pero yo no tenía todo, me faltaban 5,000. Entonces me dijo a mí que él me lo prestaba los 5,000 pesos porque éramos amigos. No, usted es un muchacho serio, yo lo voy a ayudar. Los 5,000, usted me va a poner un interés. En ese tiempo un interés de un 10%. De un 10%. No. Y entonces yo dije que sí. Hicimos el papel, fuimos a la fiscalía, hicimos el papel. Y entonces, pero yo tenía los 5,000, yo lo que quería era que él no me subiera y cosas. Después como a los 10 días le llevé los 5,000 de baraté y negocio los réditos. Y me quedé ahí. Mucha gente me criticó y dijo, ese muchacho no tiene mentalidad de que 25,000 pesos, él no sabe, eso no cuesta eso. Y comenzó la gente a criticar, y los comerciantes que competían con uno. Y, sí. no, qué sé yo, que yo lo que le mandé a decir, dígale a él que esos 25,000 me lo gané yo en esta esquina. Porque yo aquí comencé con poco dinero y me gané los 25,000, quiere decir que la esquina no está cara. Si yo ya a los 2 o 3 años compré la esquina por 25,000. Exacto. Entonces se quedaban callados. Ahí, ¿cómo van a responder? No podía. Entonces ahí comenzamos a proyectarnos hasta que llegamos a un estatus comercial, que el negocio creció y se expandió de una manera que tuvimos que salirnos de la zona. Tuvimos que hacer ruta entonces para Montecristi, Copey, Guayubín, toda esa zona, Puerto Plata, Navarrete. ¿Tú entiendes? Se comenzó a expandirse el negocio y la clientela en esa época. Entonces, la cosecha aquí se producía mucho de tabaco. El tabaco. Y tabaco. Entonces yo también era productor de tabaco, me metía en el tabaco, me metía en la compra de tabaco, me metía, arrendaba dinero a la gente, le fiaba la comida, le fiaba los productos de tabaco también, me conectaba con el Instituto de Tabaco de Villa González y conseguía los productos, abría un crédito ahí y se lo traía a la gente. Comencé a desarrollar la zona. Cuénteme sobre el negocio del tabaco, ¿cómo es ese negocio?
El negocio de tabaco era la producción importante de la zona aquí. No, nosotros tuvimos una falla porque llegó una época donde a mí se me contrata como el que más conocía la zona sobre la producción. Me contrata una compañía de Santiago, La Copata, donde viene en esa época y me da $1 millón de pesos adelantado para que yo sembrara 500 dólares de tabaco. Entonces yo tenía unos cuadros ya que eran como 20 o 50 tareas mías, pero arrendé las otras. Sí. Hice un contrato y arrendé 500 tareas, la completé. Cogí la mía, hice los canteros, la tierra mía. Entonces ahí llegaron, hicieron un contrato, me dieron $1 millón de pesos, hice los ranchos, hice todas las cosas. Entonces, con un contrato de $3,000 pesos. Pero ese fue un año entonces que se fue el suelo y tabaco. Y ahí fue que el tabaco fracasó totalmente. Aquí llegó entonces y se paralizó porque vino un año que llovía a diario. El tabaco es una hierba que si le llueve no se para de crecer y de subir. Mientras está lloviendo, él está creciendo. Está creciendo y se dan todo el tiempo. La gente vuelve y hace una cosecha y vuelve y hace otra. La gente secana de Villa González sembran como 5 veces. Y una sobreproducción de tabaco que se le cayó el precio a todo el mundo. Entonces ahí la compañía cerró porque no aguantaba. Quebró, ellos quebraron. No, ellos quebraron prácticamente, pero cerraron, paran el tabaco. No lo recibía nadie, porque lo abarrotaron. Entonces lo que hicieron fue que cerraron y se fue en España, porque eran españoles. Y dejaron los créditos de la cosa. Entonces en esa época, 500 tareas de tabaco, cuando yo cogí 1.300 cerones de tabaco que no había aquí gente alguna que lo había cogido en la zona. Usted fue el primero. El primero. La plantación más grande que había aquí de tabaco, la tuvo usted primero. La tuve yo en el 1997. Fue eso. Donde los agricultores aquí que cogían más, que eran los Peicio Polanco, Quilino Contreras, Ramón García, no pasaban de 300 cerones. Yo me metí en una cosecha de 1.300 y pico de cerones. Y eso se abarrotó y hubo que coger ese tabaco con recursos propios, pagarle a la gente a todo el que uno le debía y empezar ese tabaco hasta que la compañía volviera a abrir otra vez. Ese tabaco duró alrededor de casi de 2 años para la compañía volver. Para la compañía volver duró 2 años. 2 años. Cuando vino la compañía de allá para acá a buscar ese tabaco, a comprarlo, a buscarlo, ya ese tabaco estaba desvalorizado, ya había botado la calidad de una parte y otra seleccionaba y otro no. La cuestión que en esa época hubo que pedir alrededor de 3 millones de pesos de capital. De capital. De capital nada más. Entonces, recibieron, porque se le debía $1 millón de pesos viejos, y ellos recibieron la cosecha. Y la pagaron a su manera. A lo que ellos dijeron, porque no había compra. Y yo fui de los aventurados que ellos lo recibieron, porque hubieron gente que tuvieron que botarlo y quemarlo y tabaco en esa época. Y gente debiéndole a uno y no podían vender tabaco. Y le debían a uno. Y yo entonces recogí, tenía alrededor de 4 o 5 millones en ese tiempo en la calle, donde la gente tampoco pudo pagar. En la calle regado. En la calle regado. Entonces esa situación hubo que aguantarla comercialmente. ¿Cómo usted se preparó mentalmente para usted aguantar todo eso? No, yo había hecho muchas inversiones, gracias a Dios en esa época ya no tenía préstamos en los bancos. No le debía a los bancos, estaba sólido, pero tuve que volver otra vez a los bancos. Tuve que volver a coger prestado. A coger prestado otra vez para poder aguantar la situación. ¿Entiendes? Entonces, pero ya nosotros también teníamos esa mueblería que ya la habíamos procreado de
de este mismo negocio. Ya teníamos una granja de cerdo, teníamos un ganado de vaca que se había producido de ahí también. Entonces en esa época hubo que reducir los cerdos, reducir el ganado, volver a los bancos para poder aguantar la situación que llegó. Cuénteme sobre la cría de animales que ustedes tenían. Ajá, yo tuve alrededor de 120 madres parideras, Sí, donde yo producía con un contrato con Indubeca, y yo producía alrededor de 700, 800 pollos cada vez que esas ceras parían. O sea, era un engorde constante de 1200, 800, porque nunca parían juntas, iban por partes, sí. pero siempre se mantenían pariendo. Y yo tenía un contrato con Indubeca, pero en ese tiempo el kilo de cerdo era barato, pero uno le ganaba. ¿Tú entiendes? En ese tiempo se prepararon instalaciones, se fueron haciendo de la misma producción de los cerdos, pero había tiempo que se caía el negocio. Entonces cuando se caía, nada más se trabajaba para mantener. O sea, no era muy rentable. Era rentable en una época, pero en otra se bajaba. ¿Tú entiendes? Entonces llegó un tiempo también que los cerdos se paralizó. ¿Tú entiendes? Que hubo prácticamente que paralizarlo. Entonces, porque vino una cría que era de la genética. Entonces esa cría comenzaron a eliminar todos los cerdos viejos para entrar esa cría del Estado. Entonces ahí volvimos y comenzamos de nuevo. No se perdió, pero no se ganó. Sí. Pero quedaron las instalaciones. Entonces ahí comenzamos otra vez, ahí le ganábamos, producíamos, invertíamos y lo manteníamos. A veces bajaba, a veces subía, pero era un negocio que nunca dejaba pérdida, sino siempre había algo y era extra, que no era ni de dinero de la mueblería ni de dinero de este negocio, de provisiones. Y nos manteníamos siempre con el negocio. Pero entonces después vino la cuestión de la pandemia ahí también, y la vaina de la fiebre porcina. Sí. Ahí hubo que paralizar otra vez de nuevo. Incluso venderle hasta el gobierno una parte de los cerdos que quedaban para el gobierno sacarlo, porque venían a sacarlo. ¿Vinieron a sacarlo? Y me lo recibieron porque no estaban enfermos todavía. Pero hubo que fiarlo, pero yo traté de salir de ellos porque iba a perder, porque entonces se casearon los transportes de la soya y el maíz, que eso viene de fuera, se caseó el alimento. Entonces hubieron muchos granjeros que se recogieron, otros cerramos, otros se quedaron los grandes únicamente. Ahí nos paralizamos un poco, soltamos un poco la finca, volvimos al negocio. Y ya en una época donde uno también comienza a leer un poco, los hijos se van a estudiar, Sí. se queda uno solo, entonces uno que ha hecho que se ha reducido en ese par de negocios. Y la propiedad uno lo que hace es que vende, la lleva, oíste, a ver si uno quiere hacer un proyectico más pequeño, pero tú sabes que ya uno está solo. Y nosotros prácticamente lo que nos hemos tratado es de manejarnos ya con los negocios, la esposa mía y yo, en lo que es muebles y provisiones. Hemos soltado un poco ya todo su negocio, todas esas cosas. Ya los hijos se han hecho profesionales. Era mucho negocio. Mucho negocio. Usted mencionó que usted prestaba dinero. ¿Cómo era ese negocio? No, en ese tiempo sí, hubo un tiempo que nosotros le prestábamos dinero a los productores de tabaco. Uno le prestaba. O sea, escúcheme que lo interrumpa. ¿Usted prestaba dinero solo a comerciantes? No, yo no trabajaba con dinero directamente. A algunos comerciantes yo le prestaba efectivo, pero la mayoría que yo le prestaba eran agricultores, a gente de tabaqueros por año. Y gente que hacía negocio, uno le prestaba. Tuve un ejemplo, uno tenía en esos tiempos 200 o 300 mil pesos nada más de prestar. Era un negocio que tú le cobrabas un interés cómodo en esa época
a la gente y te pagaban mensual los intereses. Uno buscaba gente siempre que tuvieran solvencia, de que si no le pagaba pusiera algo en garantía. Sí. Otros pagaban, un ejemplo, cuando vendían los animales, cuando vendían los becerros. Otros pagaban cuando vendían la cosecha, pero tenían algo que lo hipotecaban. Era en forma de una hipoteca que hacíamos. Y uno se manejaba, eso era una producción que era lenta, pero era algo extra. ¿Tú entiendes? Ya era algo extra ya en ese tiempo para todos los negocios que usted tenía. Lógico. Y también después incursionamos también en un baile de una discoteca. Aquí. Aquí en Entre Hondo, nosotros, donde está la mueblería ahora, yo compré ese solar ahí. Cuando yo lo compré, lo primero ahí, eso era ahí, nos preparamos un baile ahí, llegamos a traer a Anthony Santos, a Luis Vaiga, a todos los famosos, Raulín. En esa época estaban comenzando, tú ves. Pero ya Anthony Santos estaba pegado. Yo me recuerdo que la última vez que vino tocó por 100,000. Pero eso eran unos cuartos en ese tiempo. Ah, sí. Luis Vaiga venía acá. Luis Vaiga tocó más de 5 veces ahí. María Díaz y Ciego de Nagua. Todos esos músicos famosos yo los traía ahí, tú ves, porque era un local se hizo muy famoso. Pero después también uno comenzó a que era mucho trabajo, una mezcla de los empleados, a veces era que le ayudaban a uno y se trasnochaban mucho. Y tenía el hijo más viejo mío, que era Luisito, que tenía 15 años y era medio peligroso atender esos bares con los borrachos. Después uno fue reflexionando y trató de sacar la inversión y salir de eso. Ustedes sacaron lo que le invirtieron y luego lo remodelaron para ponerla. Entonces después preparamos el local y lo remodelamos, hicimos lo que es mueble, entonces hicimos un local para mueble. Ahí entonces sacamos lo que era, ese negocio lo eliminamos totalmente, porque nos pusimos a darnos cuenta que era demasiado problema, ¿viste? Y cosas. Y después nos dedicamos a la ganadería, teníamos en una época un ordeño también. ¿Tú entiendes? ¿Cómo era eso ahí en aquel tiempo? En aquel tiempo la leche era barata, 3 pesos. Yo tenía un ganado más o menos de 150 cabezas. ¿El más grande por esta zona? No, habían más grandes. ¿Había más grandes? Más grandes. Porque yo invertí, yo entré a ganado con capital, ¿no? ¿Tú entiendes? Yo fui y compré un ganado en esa época por $1,000,000. Por $1,000,000. No, eran 60 o 70 vacas. ¿Usted tenía por lo menos algo de experiencia en eso? Yo tenía experiencia, pero no tanto, pero me quedó de tabaco una tierra que la había arrendado por 5 años, una finca. Y como yo había pedido mucho dinero en el tabaco y cosas, fue una de las cosas que me ayudaban a recuperar. Entonces cogí la tierra. Digo, bueno, me quedan 5 años, déjame meter en animales y aprovechar la tierra. Y no me fue tan malo, no me fue tan malo, porque después tuve que reducirlo, porque entonces tuve que entregar la finca. Porque entonces ya a los 6 años que fue que me la arrendaron, cuando terminaron, querían que yo le pagara una rumba de dinero por la finca. Sí. Yo reducí, entonces cogí el ganado y lo reducí. Yo me quedé con la propiedad que yo tenía, me quedé como con 30 animales que yo podía tener. Pero yo no me fue malo, yo le gané, en ese tiempo yo le gané mucho. Eso fue lo que me ayudó un poco a nivelar económicamente de la pérdida de tabaco, porque me quedaron los terrenos. Yo tenía unas 700 tareas que eran esos catalinos aquí, ese llano ahí, donde está Freddy ahora. Sí. Todo eso entero ahí, y eso era un llano, y yo lo sembré de maíz, entonces compré ese ganado y comencé a ordeñar, y los cerdos. Nelson, él es síndico, era veterinario mío, era que me asesoraba con todos esos animales y cosas, y a veces nos veíamos apretados. Un día me dijo, tú vas a tener que soltar de tantas cosas, tú vas a tener que soltarla, porque tenía ese baile, tenía la mueblería, tenía el negocio de provisiones, tenía el negocio de la ruta, los viajes. de la ruta también, entonces tenía más ese ganado. Eso era un trabajo enorme. En esa época llegamos a tener hasta 40 empleados en la empresa entera. La empresa entera. Entera. Y más o menos alrededor llegamos a tener hasta 7, 8 vehículos
entre camiones, camionetas, aparte de motores tenemos 5 o 6. Aquí en esta oficina habían 2 secretarias que trabajaban. Hubo un apogeo fuerte en esa época, tú ves. Entonces después comenzamos a reducirnos y cosas, y tú sabes que esta zona de nosotros no es una zona como la Isabel, es una zona que uno quiso desarrollarla, pero siempre hubo mucha alta y baja, tú ves. Sí. Después ya en los últimos años, después que echaron la carretera y la cosa, que se ha cambiado más la zona, tú ves, la zona ha tratado de desarrollarse más. Pero Sí, se ve más desarrollada. porque en ese tiempo había prácticamente que tú salir de aquí tenía que buscar el mercado fuera, porque el mercado aquí no era como ahora. Porque ya nosotros en planta ya vendamos, ya no es igual, tú ves. Pero aquí antes para vender había que salir atrás de los clientes a buscarlos en la zona. Entonces uno se desarrolló en una zona que era en esa época, estaba por debajo de la capacidad de uno. ¿Tú entiendes? Sí. A lo mejor uno se había desarrollado ya en una zona de Isabela para arriba, como la familia mía, los hermanos y los sobrinos míos, y mira hasta dónde han llegado. Pero aquí siempre ha sido limitado, aquí es limitado, porque es una zona que lo que tiene son 5,000 y pico de personas de habitantes. Sí. Entonces no es tan central como Isabela, que tiene alrededor de 30,000 y pico, más las zonas aledañas. Entonces, pero Gente, esta entrevista va a tener parte 2, así que no se la pierdan. Suscríbete, comenta, activa la campanita y deja tu like para que te sigan saliendo más contenido como esto, señores. Nos vemos en la próxima.